Muy bien, chicos, habíamos hablado, ¿no es cierto?, de la Edad de Oro, habíamos hablado pues las condiciones evidentes de la Edad de Oro, que es de alguna manera esta edad donde se registra pues el apogeo económico, político y social de España, ¿no es cierto? Habíamos dicho además que la Edad de Oro, ¿no es cierto?, es propicia para el desarrollo de la poesía, la narrativa y el teatro, ¿no es cierto? Pero también habíamos dicho que de alguna manera gracias a digamos, gracias al poder de la monarquía, ¿no es cierto?, España había logrado pues obtener este auge evidente, ¿no? Detrás del apogeo de España, o detrás del apogeo de alguna manera de algún país, ¿no es cierto?, siempre hay un gestor, ¿no es cierto? Este gestor evidentemente, ¿no es cierto?, será Carlos de Habsburgo, ¿correcto? El primer monarca registrado que de alguna manera posibilita esta hegemonía y este auge económico español, ¿correcto? Carlos V o Carlos I, ¿no es cierto? ¿Y por qué hablamos de esos dos nombres? Tenía una frase muy importante: España, ¿no es cierto?, un imperio donde jamás se pone el sol, ¿no es cierto? Ahora usted se preguntará, ¿por qué digamos esta frase? Porque Carlos de Habsburgo, ¿no es cierto?, Carlos de Habsburgo es el nombre de Carlos I de España. Profesor, o sea que era monarca de dos países, claro, tanto de alguna manera Alemania como de España, ¿no es cierto? Entonces, la importancia de Carlos de Habsburgo se hace evidente y fortalece pues las directrices del Imperio Español. Por eso, por ejemplo, Carlos de Habsburgo decía que en su imperio jamás se ponía el sol. ¿Y por qué? Porque mientras anochecía en Alemania, ¿no es cierto?, amanecía en España. Y mientras amanecía en España, ¿no es cierto?, anochecía en Alemania, ¿no? O sea que de alguna manera fue emperador de Alemania y rey de España. Por eso tiene dos nombres: Carlos I de España, o también se le llama Carlos V de Alemania, ¿correcto? Por si acaso. Tiene dos denominaciones para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora, Carlos V como gestor, ¿no es cierto?, de este apogeo español, va a mantener un pensamiento renacentista. Claro, él va a creer en la calidad, en la gestión y en el poderío del ser humano. Pero también, ¿no es cierto?, aún va, por condiciones, claro está, de interés, a mantener el poderío de la Iglesia Católica, ¿no? Es más, mantuvo un pensamiento renacentista, pero opuesto a esto va a mantener la unidad entre la Iglesia y la universidad. Ahora, claro está que al unir tanto Iglesia como universidad, los conocimientos evidentemente se van a transgredir. Porque unir, por ejemplo, de alguna manera, ¿no es cierto?, el pensamiento religioso como el científico, tal vez, ¿no es cierto?, estarían en una contradicción evidente. Aunque sabemos que los padres de la patrística o de la filosofía medieval, por ejemplo, como San Agustín de Hipona, por ejemplo, o Santo Tomás de Aquino, trataban de buscar la idea racional de Jesucristo, ¿no es cierto? Pero bueno, esto trae como consecuencia a que la mayoría de maestros, los maestros en estas universidades, sean precisamente clérigos o curas, ¿correcto? Profesor, ¿y por qué? Porque no había mejor personas, ¿no es cierto?, que tuvieran una cultura evidente que no sean los curas. Hay que recordar que en ese tiempo la cultura era elitista. O sea que solamente tenían acceso a, digamos, al conocimiento, o bien las personas que impartían una doctrina, que eran los religiosos, o bien, por ejemplo, las personas que de alguna manera tenían que gobernar y tomar decisiones por una nación, que eran los monarcas, ¿no? Entonces, evidentemente, las personas que iban a impartir cátedra en universidades como Alcalá de Henares, como la Universidad Complutense de Madrid, pues van a ser los clérigos o los curas en esta época, ¿no? Además, por ejemplo, por esta época se va a dar dos mesteres, ¿no es cierto? El mester de juglaría, que era el oficio de los juglares, o sea, de alguna manera los artistas del pueblo, y el mester de clerecía, que era el oficio de los clérigos.
que eso también ya lo hemos visto cuando hemos desarrollado la literatura medieval española, ¿no? Hay que recordar que lo que hace Carlos de Habsburgo es todavía impregnar dentro de su filosofía, a pesar del pensamiento renacentista, escenas medievales, ¿no es cierto? Hay una vigencia de la prédica de la Iglesia Católica y la presencia de concilios. Por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que la Iglesia, a través de Carlos de Habsburgo, fue, digamos, una iglesia, digamos, más cercana al pueblo, ¿no? Antes las misas, por ejemplo, se impartían en latín. Lo que hace, por ejemplo, Carlos de Habsburgo al publicar la Biblia Complutense es que la gente, a través del idioma español, entienda la prédica de la Biblia, ¿no es cierto? Las misas ya no se daban, ¿no es cierto? Las misas ya no se daban, por si acaso, no en latín, sino en español. Y además, ¿no es cierto?, cada cierto tiempo existían los concilios. ¿Qué eran los concilios? Eran como, de alguna manera, la reorganización o definitivamente pues la reunión de clérigos o curas que tomaban decisiones para la prédica religiosa, ¿cierto? Entonces, definitivamente, la diferencia del siglo de oro español con respecto a, digamos, el Renacimiento europeo es que todavía, ¿no es cierto?, la literatura española y la visión española de Carlos V, y sobre todo de la Edad de Oro, todavía tenía impregnado ciertas escenas medievales, ¿no? O sea, ustedes saben que el Renacimiento surge en oposición de alguna manera, en oposición de la literatura medieval española o del medievalismo, ¿no? Pero nos damos cuenta que España todavía tenía rezagos de esta propuesta medieval, pues, ¿no? Definitivamente. Así como hace unas clases anteriores vimos, ¿no es cierto?, que el Renacimiento español se da pues en esta Edad de Oro y además se empieza con la poesía y por eso hay de alguna manera, ¿no es cierto?, ciertas escuelas como la escuela italiana, la escuela salmantina, la escuela sevillana, la escuela cultural y conceptista, ¿no es cierto? En este caso vamos a hablar de la narrativa en el siglo de oro. La narrativa en el siglo de oro, chicos, que por si acaso tiene tres vertientes, ¿ah? Por si acaso tiene tres vertientes, que ya también hemos visto. Una vertiente, por ejemplo, italiana, ¿no es cierto? Una vertiente portuguesa y una vertiente española, ¿no es cierto? Española. Profesor, cuando hablamos de narrativa estamos hablando de novela, lógicamente que de novela, pero la novela en España no siempre va a ser la misma. Por ejemplo, van a existir novelas pastoriles, ¿no?, que de alguna manera son copiadas de Italia, ¿no? La novela pastoril. Como La Celestina, por ejemplo, de Hernando de Rojas, ¿no? Novela pastoril. O sea, esta novela no surge en España, sino que es una importación de Italia. Es como la novela de cosas, la novela portuguesa, que es la que vamos a ver el día de hoy, que es la novela de caballería. La novela de caballería, ¿no es cierto?, donde el personaje principal es el caballero andante, ¿no? El caballero solo encuentra su función importante, ¿no es cierto?, de alguna manera, ¿en qué, profesor? La función principal del caballero es socorrer viudas, desfacer entuertos y sobre todo tener su honor intacto, ¿no? Y la única novela que tiene origen español y que es el rezago primigenio de la novela realista es la novela picaresca, donde el personaje principal pues será el pícaro, ¿no? Esta persona que no le importa el honor, sino le importa el subsistir a ciertas circunstancias en las cuales se da, ¿no es cierto?, su existencia. Porque el pícaro es una persona que no nace con fortuna, ¿no es cierto?, y que trata de subsistir a estas adversidades, ¿no es cierto?, que de alguna manera se le pone en el camino. El día de hoy vamos a hablar de Don Miguel de Cervantes Saavedra y vamos a hablar pues del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿correcto? Por si acaso, Don Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no es cierto?,
van a ser allá por el año de 1561, ¿no es cierto? 1561, 1558, ¿no es cierto? Por allí, más o menos. Y va a morir en 1616, ¿correcto? ¿Por qué va a ser importante don Miguel de Cervantes Saavedra? Primero, porque él tiene una frase muy importante, esta frase que dice, ora la espada, ora la pluma, ¿no es cierto? Y no está diciendo que ora, ¿no es cierto? O está utilizando el término para orar, ¿no es cierto? El término ora es un aforismo español del siglo XVI que implica ahora, ¿no? Y eso le quiere decir que los escritores de esta época, ¿no es cierto?, no solamente cumplían la labor de la escritura, sino que también participaban en las guerras. Don Miguel de Cervantes Saavedra va a participar en una de las últimas batallas de independencia de España contra los moros, que es la batalla de Lepanto, ¿correcto? Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no es cierto?, durante su etapa de existencia no va a ser famoso, ¿correcto? Es más, la publicación del Quijote de la Mancha, o del ingenioso Hidalgo Quijote de la Mancha, solo le da cierta contundencia o cierto reconocimiento, pero no lo hace famoso. Don Miguel de Cervantes Saavedra se vuelve famoso después del siglo XVII o XVIII, cuando de alguna manera, por cuestiones evidentes de crisis económica y política de España después del siglo de oro, se trata de volver a la visión castellana de identidad y por eso se tratan de rescatar las obras de don Miguel de Cervantes Saavedra, ¿correcto? Ahora, ¿por qué es importante don Miguel de Cervantes Saavedra? Porque es el autor más notable de las letras castellanas o españolas, ¿correcto? Es el mayor novelista del mundo. ¿Por qué es el mayor novelista del mundo? Porque de alguna manera innova en técnicas narrativas que hasta ese momento no se habían utilizado en la novela. Es el más grande entremesista de la literatura castellana como entremesista, o sea, crea relatos breves o cortos dentro de sus propias novelas y es uno de los genios de la literatura universal. Eso hay que recordar. También les hago recordar, chicos, ¿no es cierto?, algo muy importante, que don Miguel de Cervantes Saavedra fallece, y no es un dato menor, el 23 de abril, ¿correcto?, de 1616. Profesor, ¿y por qué se destaca esta fecha? Porque esta fecha es la misma fecha en que va a morir William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. O sea, tres personalidades del mundo de la literatura fallecen en la misma fecha del mismo año. Aunque, por ejemplo, la doctora Virginia Woolf, inglesa, dice que en realidad Shakespeare no muere el 23 de abril, sino muere el 22 de abril. Pero, de alguna manera, por las mismas condiciones evidentes, pues que para crear un hábito de alguna manera mítico, ¿no?, tres personalidades de la literatura universal fallecen en la misma fecha, el mismo año, ¿no? El Inca Garcilaso de la Vega, William Shakespeare y, lógicamente, don Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? A continuación vamos a hablar de el ingenioso Hidalgo Quijote de la Mancha y vamos a hablar de alguna manera de alguna de sus partes, ¿no?, de las obras, y con eso vamos a culminar la clase. ¿Correcto, chicos?